Vuelve a Francia, ¿qué crees que haces aquí, en medio de la nada? Esas fueron las frías palabras de la madre, la frase que impulsó a una pareja de franceses a volar hasta Chile con una sola misión, traer a su hija de vuelta. En sus corazones, una convicción inquebrantable, su hija estaba siendo engañada. La verdadera felicidad, estaban seguros, solo existía en Francia. Sin embargo, desde el instante en que las puertas automáticas del aeropuerto de Santiago se abrieron, esa certeza comenzó a agrietarse, a desmoronarse lentamente. El bullicio caótico pero extrañamente ordenado, la sonrisa espontánea de un funcionario que se desviaba de su camino para ayudar, y más tarde, en un pequeño pueblo del campo, una amabilidad que no pedía nada a cambio. ¿Por qué son tan amables con nosotros?, se preguntaban. La confusión inicial pronto se transformaría en lágrimas de emoción. Un trozo de pastel en un café familiar, el sonido melancólico de un guitarrón flotando en el aire del atardecer, un paraguas ofrecido bajo la lluvia torrencial, cada uno de estos gestos sencillos sacudió sus almas hasta los cimientos, forzándolos a cuestionarlo todo. ¿Qué es la verdadera riqueza? ¿Dónde se encuentra la felicidad? El viaje para rescatar a su hija se convirtió, sin que se dieran cuenta, en un viaje para transformar sus propias vidas. Y al final, lo que se llevaron de vuelta a Francia no fue dinero ni bienes materiales, sino un tesoro invaluable que había sanado sus corazones. ¿Qué milagro aguardaba a esta familia en el corazón de Chile? Te invito a descubrirlo hasta el final. Antes de comenzar nuestra historia, por favor, considera suscribirte al canal y darle al botón de me gusta. Esto nos ayuda enormemente y asegura que sigas recibiendo vídeos que se ajusten a tus intereses. Tu apoyo es fundamental. Además, en la descripción encontrarás enlaces a otros vídeos recomendados que seguramente disfrutarás. En el instante en que la puerta del avión se abrió, el rostro de Pierre y Marie reflejó de golpe el agotamiento de un viaje interminable. Más de 14 horas de vuelo, un sueño intermitente en asientos rígidos, y un dolor sordo en cada articulación de sus cuerpos. Sin embargo, lo que los esperaba al otro lado era un espectáculo de humanidad que, poco a poco, comenzó a disolver su cansancio. Al cruzar las puertas automáticas y poner un pie en el hall de llegadas del aeropuerto Arturo Merino Benítez, Marie se detuvo en seco. A diferencia de la pulcritud casi estéril que imaginaba, el ambiente era un torbellino de energía vibrante. Familias enteras se abrazaban con gritos de alegría, mochileros de todas partes del mundo buscaban sus conexiones con mapas desplegados en el suelo, y el aire estaba cargado con una mezcla de español, inglés y otros idiomas que no podían identificar. Era un caos, pero un caos lleno de vida, de reencuentros, de emociones a flor de piel. ¡Qué intenso!, susurró Marie, no con desaprobación, sino con una curiosidad que no sentía desde hacía años. Pierre, a su lado, observaba la escena con su mirada analítica de director de banco. Siempre había valorado los números, la eficiencia, el orden predecible. Analizaba el flujo de pasajeros, la disposición de los mostradores, la velocidad de los funcionarios. Todo parecía funcionar, pero de una manera orgánica, casi improvisada, muy distinta a la rigidez calculada de los aeropuertos europeos. Y, sin embargo, en medio de ese aparente desorden, una sensación inexplicable de calidez comenzó a brotar en su pecho. Mientras esperaban en la fila de inmigración, un joven con uniforme del aeropuerto notó a una pareja de ancianos que luchaba por entender las instrucciones en español. Sin que nadie se lo pidiera, el joven dejó su puesto, se acercó a ellos con una sonrisa amplia y, en un inglés pausado y claro, les explicó pacientemente cada paso. Al terminar, no hizo una reverencia formal, sino que le dio una palmada amistosa en el hombro al anciano y le dijo, «Bienvenidos a Chile, que lo pasen chancho». Pierre arqueó una ceja. Aquello excedía sus deberes. En Francia, una situación así se manejaría con un gesto hacia el mostrador de informaciones. Pero aquí, la ayuda parecía ser un impulso humano, no una obligación laboral. Era algo que no podía cuantificar, pero que sembró una pequeña semilla de duda en su rígida visión del mundo. Poco después, mientras María hacía la fila para el baño, presenció otra escena reveladora. Una mujer se dio cuenta de que a la turista que estaba delante de ella se le habían caído unos billetes del bolsillo. Sin dudarlo un segundo, los recogió y tocó el hombro de la extranjera. «Señorita,
se le cayó esto, le dijo, entregándole el dinero con una sonrisa. La turista, visiblemente aliviada, le ofreció uno de los billetes como recompensa, pero la mujer chilena negó con la cabeza. No, guárdelo. Para eso estamos. Marie se quedó perpleja. Era una interacción tan simple, tan pura, desprovista de la desconfianza que a menudo sentía en las calles de París. Se sentía como si hubiera entrado en un lugar donde las reglas no escritas de la convivencia eran diferentes, más cálidas, más humanas. El viaje hacia la estación de buses fue otra inmersión cultural. El bus de acercamiento no era un vehículo silencioso y ordenado. Un músico se subió a mitad de camino y comenzó a tocar boleros en una guitarra gastada, y la gente, en lugar de ignorarlo, aplaudía y algunos incluso le daban monedas. Dos mujeres sentadas cerca de ellos compartían un paquete de galletas y conversaban como si se conocieran de toda la vida, aunque Marie estaba segura de que acababan de conocerse. «¿Cachai que mi hijo?», comenzaba una, y la otra sentía con total atención. En el terminal de buses, el caos se multiplicó. Cientos de personas se movían en todas direcciones, los vendedores gritaban ofreciendo sopaipillas pasadas, caballero, y el aire olía a una mezcla de comida frita y diésel. «Increíble», murmuró Marie, aferrándose al brazo de Pierre. Era un mundo completamente ajeno al orden predecible de la Gare de Lyon. Sin embargo, cuando encontraron su andén, notaron algo peculiar. La gente hacía una fila desordenada, pero nadie empujaba ni se colaba. Cuando una señora mayor con un canasto pesado intentó subir al bus, dos hombres jóvenes se adelantaron al tiro para ayudarla con sus cosas. «Pase nomás, abuelita», le dijo uno, y ella les agradeció con una bendición. Pierre no lo llamó disciplina militar, como habría descrito la escena del tren bala en Japón. No, pensó, eligiendo una palabra diferente. Esto es una comunidad en movimiento. Nadie daba órdenes, pero todos parecían entender su papel en ese ecosistema humano. Era como una danza improvisada, donde cada uno sentía los movimientos del otro y actuaba en consecuencia. Una vez a bordo del bus de 2 pisos con destino al sur, se sorprendieron de nuevo. A pesar del bullicio exterior, los asientos eran amplios y cómodos, casi como butacas de primera clase. El auxiliar de a bordo, un hombre de mediana edad con un bigote cuidado, no se limitó a revisar sus boletos. A cada pasajero le preguntaba con una sonrisa genuina, ¿va a estar cómodo ahí? ¿Necesita una mantita, un cojín? Nunca he visto un servicio tan personal, susurró Marie, con la voz temblorosa. En Francia, el personal del tren a menudo actuaba con una eficiencia fría, casi robótica. Pero este hombre trataba a cada pasajero no como un cliente, sino como un invitado. Mientras el bus dejaba atrás el smog de Santiago, el paisaje comenzó a transformarse. Los rascacielos dieron paso a valles verdes y fértiles, salpicados de viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pequeños pueblos con casas de adobe y techos de teja aparecían y desaparecían entre las colinas. «Es un país hermoso», admitió Marie en voz alta. Pierre asintió, pero en su mente una pregunta seguía resonando, ¿pero puede Emily ser realmente feliz aquí? El paisaje era hermoso, sí, pero para él, un hombre obsesionado con la productividad y el progreso, también era una prueba de la falta de todo. Cuanto más se alejaban de la metrópoli, menos entendía por qué su hija había elegido este lugar. Fue entonces, mientras el bus cruzaba un pequeño puente sobre un río, que le pareció oír un sonido lejano. Unas notas melancólicas y profundas, como de una guitarra muy grande, que flotaban en el aire. Marie levantó la vista por un instante, pero no había ninguna fuente obvia del sonido. Quizás fue solo su imaginación. Pero una extraña calidez se instaló en su pecho. Aún no lo sabían, pero ese era el eco del guitarrón chileno, el sonido que simbolizaba los lazos que unían a la gente de esa tierra, y que, sin que se dieran cuenta, ya había comenzado a desatar los nudos apretados de sus propios corazones. Su viaje apenas comenzaba. Después de un par de horas en la carretera, el bus se desvió hacia una ruta más pequeña y el paisaje se volvió aún más rural. Los viñedos eran ahora interrumpidos por campos de trigo y maizales, y a lo lejos se alzaban las primeras estribaciones de la cordillera de la costa. Finalmente, el anuncio del conductor resonó en la cabina, indicando que habían llegado a su destino,
una pequeña terminal en el corazón del valle de Colchagua. ¿De verdad Emily vive en un lugar como este?, murmuró Marie, mirando por la ventana con una mezcla de asombro y preocupación. La hija que recordaba amaba las avenidas de París, los cafés bulliciosos y las galerías de arte. ¿Cómo podía haber cambiado tanto? Al bajar del bus, el silencio los golpeó. Era un silencio profundo, solo roto por el canto lejano de un gallo y el susurro del viento entre los álamos. El techo de la pequeña estación estaba oxidado, y los letreros de madera, descoloridos por el sol. El pueblo se extendía frente a ellos, una calle principal, montañas, viñedos y campos. No había centros comerciales, ni grandes tiendas, solo la naturaleza y unas pocas casas esparcidas aquí y allá. ¿Dónde estará Emily?, preguntó Pierre, recorriendo con la mirada la polvorienta plaza. Marie también buscaba ansiosamente, un nudo de nervios en el estómago. De repente, una voz familiar gritó su nombre. «Papá, mamá». Al darse la vuelta, vieron a su hija corriendo hacia ellos, con el rostro bronceado por el sol y una sonrisa que irradiaba una salud y una alegría que no le habían visto en años. «Emily», exclamó Marie, abrazándola con una fuerza que casi la dejó sin aire. Pero al hacerlo, no pudo evitar fruncir el ceño. La ropa de Emily era irreconocible. Llevaba una simple polera de algodón, unos jeans de trabajo manchados de tierra y unas botas de campo cubiertas de barro. Parecía que la habían interrumpido en medio de una dura jornada agrícola. Pero, hija, ¿qué es esa facha? La voz de Marie estaba teñida de sorpresa y desconcierto. Estaba trabajando en la viña. Hoy era día de poda, respondió Emily con una naturalidad que los desarmó. Su voz era fuerte, segura, sin un atisbo de duda. Pierre se quedó sin palabras. La hija que había trabajado como traductora en un elegante apartamento parisino, rodeada de libros y arte, ahora estaba podando parras, con las manos llenas de tierra. El cambio era tan drástico que su mente no lograba procesarlo. Dejé la camioneta por acá. Vamos, los llevo a casa, dijo Emily, guiándolos por la calle principal. Fue entonces cuando una escena captó su atención. Un hombre mayor, con el sombrero de guaso ladeado, luchaba por cargar 2 sacos pesados en la parte trasera de una carretela. Antes de que pudieran pensar en qué hacer, un joven que pasaba en bicicleta se detuvo de inmediato. «Permiso, tata. Déjeme ayudarle con eso». «Gracias, mijo», respondió el anciano con una sonrisa cansada. El joven, con una facilidad asombrosa, levantó los sacos y los colocó en la carretela, y luego siguió su camino con un simple, «que le vaya bien». «¿Se conocen?», preguntó Pierre, asombrado por la familiaridad. En Francia, la gente era amable, pero una ayuda tan espontánea y desinteresada era rara. «No necesariamente», explicó Emily. «Aquí la gente es así. Si ves a alguien que necesita una mano, se la das, ¿cachai? Es lo normal». Mientras subían a una camioneta roja, algo destartalada pero robusta, otra sorpresa los esperaba. A medida que avanzaban por las calles de tierra, la gente que veían en el camino los saludaba con la mano. «Hola, Emilita», gritaba una señora desde su porche. «Qué bueno que llegaron tus papás», decía un hombre que arreglaba una cerca. Era como si toda la comunidad estuviera enterada de su llegada y los recibiera como a una familia. «¿Todos te conocen?», preguntó Marie, abrumada. Emily sonrió. «Más o menos. En un pueblo tan chico, todos nos conocemos». Al principio fue raro, pucha, sentía que no tenía privacidad. Pero ahora se siente como una gran familia. Su rostro, mientras lo decía, brillaba con una serenidad que nunca había tenido en París. Finalmente, la camioneta se detuvo frente a una casa antigua de adobe, con un techo de tejas cubierto de musgo y un corredor de madera sostenido por gruesos pilares. En el jardín delantero, las rosas y los copios crecían en un desorden vibrante y hermoso. «Esta es mi casa», anunció Emily. «¿Vives aquí?», Marie no podía creerlo. Había pasado de un moderno apartamento en Le Marais a esta rústica casona de campo. Pero la expresión de Emily era de puro orgullo. Al entrar, sin embargo, un inesperado calor los envolvió. El interior era un espacio acogedor,
con suelos de madera que crujían suavemente y vigas a la vista en el techo alto. El olor a leña quemada y a tierra húmeda llenaba el aire. A pesar de su antigüedad, se notaba que la casa había sido cuidada con esmero. Esta casa, comenzó a explicar Emily, me la ayudaron a arreglar los maestros del pueblo. Don Javier, el vecino, es carpintero y me arregló todo el techo. La gente es increíblemente buena onda. Justo en ese momento, alguien llamó a la puerta. Emilita, ¿se puede? Un hombre de unos 60 años, con la piel curtida por el sol y unos ojos amables, apareció en la puerta. Llevaba una canasta llena de verduras recién cosechadas. Saqué estas humitas del choclo que planté. Para que las prueben. Muchas gracias, don Javier. Justo le contaba a mis padres de usted. Ellos llegaron hoy de Francia. Pero qué buena noticia. Bienvenidos a nuestra tierra, dijo el hombre con una sonrisa que le arrugó toda la cara. Si necesitan cualquier cosita, no duden en golpear la puerta. Mi casa es su casa. La naturalidad de su hospitalidad dejó a Pierre y Marie sin palabras. ¿Por qué un extraño los trataba con tanta calidez? Él es don Javier, mi vecino, explicó Emily. Siempre me está ayudando. Buenas tardes, dijo don Javier, inclinando la cabeza con respeto. La Emilita es como una hija más para nosotros. Nos ayuda mucho en la viña. En ese preciso instante, algo cambió en el corazón de Marie. La existencia de personas que cuidaban a su hija con tanto cariño, que la consideraban parte de su familia quizás, solo quizás, Emily había encontrado aquí una felicidad que ellos no podían comprender. Aunque la duda persistía, un pequeño brote de aceptación comenzaba a crecer en sus corazones. Después de que don Javier se fuera, Emily los invitó a sentarse en el amplio corredor que rodeaba la casa. Pierre y Marie tomaron asiento en unos viejos sillones de mimbre, sintiendo la extraña mezcla de la cultura francesa en sus mentes y el aire del campo chileno en sus pulmones. El silencio era casi absoluto, solo interrumpido por el zumbido de las abejas en el jardín. Vaya, fue todo lo que Marie pudo decir. La casa, que desde fuera parecía simplemente vieja, por dentro emanaba una paz que no había sentido en años. Las paredes de adobe mantenían el interior fresco, y las vigas de madera del techo parecían contar historias de generaciones pasadas. A través de las ventanas de madera, la luz del atardecer se filtraba suavemente, dibujando patrones dorados en el suelo de baldosas. Se siente como si el tiempo se moviera más lento aquí, comentó. Esta casa tiene más de 100 años, dijo Emily con orgullo mientras se sentaba en el suelo, abrazando sus rodillas. Cuando llegué, el techo tenía goteras y las ventanas no cerraban bien. Pero don Javier y otros vecinos me ayudaron a repararla. Trajeron sus propias herramientas, sus materiales. ¿Todos juntos?, preguntó Marie, incrédula. En Francia, una renovación así habría requerido contratar a varios especialistas y un presupuesto considerable. La respuesta de Emily sonó completamente natural. Sí, Po. La gente que tenía tiempo libre venía a ayudar. Aquí funciona así, con el hoy por ti, mañana por mí. No es por plata, es porque somos una comunidad. Pierre, con los brazos cruzados, sentía un creciente desconcierto. Para él, como banquero, el valor siempre había sido algo medible, cuantificable. ¿Cuánto se paga? ¿Cuál es el retorno de la inversión? Ese era su lenguaje. Pero aquí, en este rincón del mundo, parecía que una fuerza invisible, algo que no aparecía en ningún balance financiero, era lo que movía a las personas. Fue entonces cuando, desde la casa de don Javier, un sonido profundo y melancólico flotó en el aire, llevado por la brisa. Eran las mismas notas que habían creído imaginar en el bus. Marie levantó la vista. ¡Qué sonido tan hermoso, qué es! Emily sonrió. Es don Javier tocando su guitarrón. Lo hace casi todas las tardes, cuando el sol empieza a bajar. El sonido del instrumento, con sus 25 cuerdas, llenaba el aire con una resonancia que parecía vibrar en el pecho. Era una melodía triste pero a la vez llena de una extraña esperanza. Marie, sin saber por qué, se sintió profundamente conmovida. Aún no entendía el significado completo de esa música, pero intuía que estaba conectada con el alma de aquel lugar,
un sonido que unía a las personas y que, de alguna manera, estaba empezando a unirla a ella también. Poco después, Emily fue a la cocina y regresó con una bandeja. «Vamos a tomar 11», anunció. Les sirvió tazas de té caliente, pan amasado recién horneado, palta molida, queso de campo y mermelada casera. Pierre tomó un trozo de pan y se sorprendió de su sabor. Tenía una corteza crujiente y una miga suave y densa. «Este pan es increíble», dijo. «Lo hace la señora Isabel, la esposa de don Javier. Me enseñó a prepararlo, pero el de ella siempre queda mejor», explicó Emily. Justo en ese momento, volvieron a llamar a la puerta. Esta vez era otra vecina, una mujer mayor con un delantal floreado. «Emilita, mi niña, te traje un pedacito de pastel de choclo que me quedó del almuerzo. Para que lo prueben tus papás». «Muchas gracias, señora Eliana», dijo Emily mientras recibía el plato humeante. La mujer se dirigió a los padres con una sonrisa tímida. «Qué bueno que vinieron de tan lejos a ver a la niñita. Ojalá les guste nuestro campo». Marie, conmovida, se levantó e intentó hacer una reverencia torpe, pero la señora Eliana la detuvo con un abrazo cálido y espontáneo que la dejó sin aliento. Un calor desconocido se extendió por su pecho. Una amabilidad pura, que no esperaba nada a cambio, se les ofrecía una y otra vez. Al anochecer, los tres se sentaron juntos en el corredor. El cielo estaba cubierto de estrellas como nunca las habían visto en París. Los grillos cantaban su serenata nocturna y el aroma de las flores del jardín se intensificaba con la oscuridad. «En París», susurró Marie, «las noches están llenas de sirenas y bocinas. Pero aquí el silencio te abraza. Siento que mi corazón puede descansar». Emily se apoyó en el hombro de su madre. «Mamá, aquí puede que no haya lujos, pero hay abundancia de otras cosas. El cariño de la gente, los frutos de la tierra». Mientras escuchaba las palabras de su hija, el sonido lejano del guitarrón de don Javier volvió a flotar en el aire. Esa melodía profunda y resonante comenzaba a grabar algo nuevo en su corazón, algo que aún no podía nombrar. Al día siguiente, Emily decidió llevar a sus padres al pueblo. Cruzaron un pequeño puente de madera sobre un estero de aguas cristalinas y llegaron a la calle principal, flanqueada por viejas casonas de adobe con coloridos letreros de madera. No había tiendas de lujo ni cadenas internacionales, pero cada pequeño negocio parecía tener su propia historia. «Hay una pastelería aquí que les va a encantar. Hacen los mejores pasteles que he probado en mi vida», dijo Emily con una confianza que picó su curiosidad. Los guió hasta un pequeño local de esquina, con una puerta de madera y ventanas adornadas con maceteros llenos de geranios. Al entrar, el dulce aroma a azúcar y fruta horneada los envolvió. En una vitrina de vidrio, una deslumbrante variedad de pasteles y tartas los esperaba, una torta de 1000 hojas con manjar, un kuchen de murta de un intenso color púrpura, y una torta de merengue y lúcuma. Los ojos de Marie brillaron, y hasta Pierre, normalmente indiferente a los dulces, no pudo evitar sentirse tentado. «Esto no tiene nada que envidiarle a una pastelería de París», admitió Marie. En ese momento, una joven salió de la trastienda secándose las manos en un delantal. «Hola, Emilita Pucha, qué pena, pero ya estamos cerrando», dijo con una expresión de disculpa. «Oh, qué lástima», dijo Emily, decepcionada. Marie sintió una punzada de desilusión. Justo cuando se daban la vuelta para irse, una mujer de mediana edad, con el pelo recogido y mejillas sonrosadas, salió apresuradamente de la cocina. «Emily, mija, qué bueno verte». Era la señora Carmen, la dueña del local. «¿Y ellos son tus papás?» «Sí, señora Carmen. Vinieron de visita desde Francia». «Pero cómo se me van a ir así, vinieron de tan lejos», exclamó la mujer con genuina indignación. «No, no, no. Pasen, siéntense, que les sirvo». «Pero, señora, si ya cerró», intentó protestar Pierre. «¿Qué me importa la hora?», replicó Carmen, encendiendo de nuevo las luces de la cafetería. «Un visita de Francia no llega todos los días», al tiro les preparo una mesita. Pierre y Marie intercambiaron una mirada de asombro. Abrir la tienda de nuevo solo para ellos era algo impensable en Francia. Allí, las reglas eran las reglas,
y la hora de cierre era sagrada. Pero esta mujer había cruzado esa línea sin dudarlo, movida por un impulso de hospitalidad. A ver, ¿qué se les antoja? La torta de 1000 hojas es mi especialidad. Y mi marido dice que mi kuchen de murta es el mejor del valle, dijo Carmen con orgullo. Siguiendo la recomendación de Emily, eligieron sus trozos y se sentaron en una pequeña mesa junto a la ventana. Los pasteles que les sirvieron eran una obra de arte. La torta de chocolate de Marie era húmeda y rica, con un sabor profundo que hablaba de ingredientes de calidad. La tarta de frutas de Pierre era una explosión de frescura, con duraznos y frambuesas que sabían a sol. Cuando Marie probó el kuchen de murta, sus ojos se abrieron de par en par. Nunca he probado algo así. Es exquisito. Un poco ácido, un poco dulce, perfecto. Cuando terminaron y se acercaron a pagar, la señora Carmen les entregó una bolsa de papel. «¿Y esto es de Yapa, para el camino?» «¿De Yapa?», preguntó Emily, sorprendida. «Un regalito, Po. Para que se lleven un recuerdo dulce de nuestro pueblo», dijo Carmen, guiñándoles un ojo. El corazón de Marie se sintió abrumado por la emoción. No era una estrategia de marketing, era un regalo puro, ofrecido desde el corazón. En Francia, había recibido un servicio excelente, pero rara vez había sentido una generosidad tan genuina y desinteresada. Al salir de la pastelería, se sentaron en un banco de la plaza para abrir la bolsa. Dentro había un puñado de calzones rotos, todavía tibios y espolvoreados con azúcar flor. Mientras compartían el dulce, el sonido de una campana lejana resonó en el aire. Era el campanario de la pequeña iglesia del pueblo, llamando a la misa de la tarde. El sonido, claro y solemne, pareció darles la bienvenida. «No puedo creerlo», dijo Marie, con los ojos llenos de lágrimas. «Cerraron, nos atendieron como reyes, y encima nos dan un regalo». Pierre, por primera vez, no analizó la situación. Simplemente asintió, con una profunda sensación de gratitud. «Mamá, papá», dijo Emily suavemente. «Para la gente de aquí, ser amable no es algo especial. Es su forma de vida. Es lo normal». Esas palabras se grabaron a fuego en sus corazones. Ese atardecer, de vuelta en la casa de Emily, Pierre se dio cuenta de algo con una punzada de pánico. «Un momento, ¿dónde vamos a dormir esta noche?» Marie abrió los ojos, horrorizada. Entre el cansancio del viaje y la emoción del reencuentro, se habían olvidado por completo de buscar alojamiento. Su plan original, nacido de la arrogante certeza de que convencerían a Emily de volver a Francia en un par de días, no incluía la necesidad de un hotel. Habían asumido que sería una visita relámpago. «¿Hay algún hotel por aquí cerca?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. «El más cercano está como a 1 hora en auto», respondió Emily, mordiéndose el labio, visiblemente preocupada. Justo en ese momento, la puerta de entrada se abrió con un suave crujido. Era don Javier, el vecino. «Buenas tardes», ¿interrumpo algo? «No, don Javier, pase nomás», dijo Emily. «Estábamos viendo dónde se pueden quedar mis papás». El rostro de don Javier se iluminó como si le hubieran dado la mejor noticia del mundo. «¿Pero cómo se les ocurre pensar en un hotel? ¿Se quedan en mi casa, por supuesto?» «Oh, no, de ninguna manera. No queremos ser una molestia», se apresuró a decir Marie, agitando las manos en señal de protesta. «¿Qué molestia ni qué 8 cuartos?», replicó don Javier con una carcajada. «Mi casa es vieja y grande, sobran las piezas. Además, mi señora, la Isabel, va a estar feliz de tener visitas de tan lejos. Así aprovechan de conocer cómo vive un guaso de verdad». Antes de que pudiera negarse, la esposa de don Javier, doña Isabel, una mujer de sonrisa dulce y manos trabajadoras, apareció detrás de él. «Claro que sí, Po. Vengan para acá. Ya les estoy preparando la pieza de invitados. Les va a encantar, verán». Abrumados por su insistencia y genuina hospitalidad, Pierre y Marie no tuvieron más remedio que aceptar, sintiéndose una extraña mezcla de gratitud y vergüenza. A la mañana siguiente, al despertar, Marie se dio cuenta de que había dormido con una profundidad que no recordaba en años. No fue solo el silencio del campo o la comodidad de la cama con sus pesadas frazadas de lana de oveja, fue,
sobre todo, la sensación de estar rodeada por una calidez humana que la había arrullado. A su lado, Pierre también se desperezaba. Increíble. No se oye ni un solo ruido. Es como volver a la infancia. Cuando llegaron a la cocina, el delicioso aroma a café de grano y pan tostado los recibió. Doña Isabel ya estaba de pie, preparando el desayuno con una energía envidiable. Buenos días, ¿durmieron bien? Sí. Los saludó con su sonrisa radiante. La mesa estaba puesta con una abundancia que los dejó sin aliento. Había huevos de campo revueltos, de un amarillo intenso, pan amasado caliente con mantequilla casera, queso fresco, palta, y una fuente de fruta recién cortada. Pero, señora Isabel, esto es un banquete, dijo Marie. Ay, no es nada, respondió ella, restándole importancia. Esto es un desayuno de campo nomás. Los huevitos los pusieron mis gallinas esta mañana, y la palta es del árbol del patio. Sírvanse con confianza. Marie probó los huevos revueltos. El sabor era increíblemente rico y cremoso, muy diferente a los huevos que compraba en el supermercado en París. Estos huevos son extraordinarios. Es que mis gallinas comen bien, explicó Isabel con orgullo. Andan sueltas por el patio, comiendo gusanitos y pasto. Por eso los huevos salen tan sabrosos. Pierre, que normalmente desayunaba un simple croissant con café, comía con un apetito voraz. El pan con palta y un poco de sal era una revelación. Era simple, pero la calidad de los ingredientes lo convertía en un manjar. Todo aquí sabe real, comentó, sin poder encontrar una palabra mejor. Es que todo viene de la tierra, o de las manos de alguien que conocemos, continuó Isabel, sentándose con ellos. La harina para el pan la compramos en el molino del pueblo. El queso nos lo trae un vecino que tiene vacas. Aquí casi todo funciona así, con el trueque, con el intercambio. Pierre la escuchaba fascinado. Su mundo financiero se basaba en transacciones complejas, en dinero que se movía electrónicamente. Pero aquí, la economía era tangible, humana. Se basaba en relaciones, en confianza, en la comunidad. ¿Y la mermelada?, preguntó Marie, probando una cucharada de una mermelada de moras de color oscuro. Esa la hacemos nosotros en el verano. Salimos todos los vecinos a recoger moras silvestres al cerro. Es una fiesta. Después, cada familia hace su propia mermelada. Es harto trabajo, pero lo pasamos tan bien juntos. Mientras Isabel hablaba, Pierre y Marie entendieron que la comida en esa mesa no era solo alimento. Cada plato contaba una historia de trabajo, de cooperación, de amor por la tierra. Era una comida que alimentaba el cuerpo, pero sobre todo, el alma. ¿Cocinar es una forma de entregar cariño? No. Reflexionó Marie en voz alta. Isabel asintió, con los ojos brillantes. Para mí, la felicidad más grande es ver la cara de la gente cuando prueba algo que preparé con mis manos. En ese momento, Marie sintió un nudo en la garganta. En Francia, la alta cocina era un arte, una demostración de técnica y sofisticación. Pero aquí, el ingrediente principal era el corazón. La comida se preparaba sin esperar aplausos, solo por la alegría de compartir. Esa pureza la conmovió profundamente. Al terminar, ambos dijeron, muchas gracias, pero Isabel les enseñó a decir, estuvo muy rico. Marie repitió la frase, sintiendo que esas palabras encapsulaban perfectamente su gratitud. Justo entonces, desde la pequeña capilla del pueblo, la campana de la mañana sonó, un eco claro y sereno que se esparció por todo el valle. Ese sonido, que ya se les hacía familiar, pareció sellar el momento en sus corazones. Ya no era solo el guitarrón, ahora el campanario también se sumaba a la sinfonía de ese lugar, marcando el ritmo de una vida que comenzaban a comprender y, para su sorpresa, a admirar. Después del desayuno, don Javier los invitó a conocer la viña donde él y Emily trabajaban. Mientras caminaban, Marie observaba a su hija. Llevaba sus botas de trabajo y un sombrero de ala ancha, y se movía por el campo con una confianza y una alegría que la hicieron suspirar. La joven que años atrás no podía imaginarse viviendo fuera de una gran ciudad, ahora parecía una parte integral de este paisaje. Miren, esta es nuestra viña,
dijo don Javier con orgullo al llegar a una ladera cubierta de hileras perfectamente alineadas de parras. El sol de la mañana iluminaba las hojas verdes y el aire olía a tierra húmeda y a vid. A lo lejos, se veían otras personas trabajando, riendo y conversando mientras podaban las plantas. ¡Qué maravilla!, dijo Marie, sintiendo una paz profunda. Era una escena sacada de una pintura, un testimonio del trabajo humano en armonía con la naturaleza. Emily se agachó y acarició una de las parras. Ver crecer la uva día a día, desde que es un brote diminuto hasta que está lista para la cosecha, es una experiencia que nunca tuve en París. Entender que las cosas buenas toman tiempo, que hay que cuidarlas con paciencia, me cambió la vida. Pierre la escuchaba en silencio. Como banquero, su vida era una carrera contra el tiempo. Resultados trimestrales, eficiencia, retornos de inversión a corto plazo. Todo en su mundo exigía inmediatez. Pero lo que su hija describía era el valor de la lentitud, de un proceso que, aunque parecía ineficiente desde su perspectiva, resultaba en algo increíblemente rico y valioso. Don Javier se acercó a ellos, removiendo la tierra con una pequeña pala. Saben, aquí no se trata de, si sobra, comparto. Aquí, desde que plantamos, ya estamos pensando en compartir. ¿A qué se refiere?, preguntó Pierre, intrigado. Cuando plantamos estas parras, explicó el hombre, no calculamos solo lo que necesitamos para nuestra familia o para vender. Plantamos pensando en lo que vamos a regalar a los vecinos. En el vino que vamos a hacer para las fiestas del pueblo. Si sabemos que una familia está pasando por un mal momento, ya contamos con que una parte de nuestra cosecha será para ellos. Partimos de la base de que comemos todos juntos. Marie se quedó boquiabierta. Pero entonces, ¿dónde queda la ganancia? Don Javier soltó una carcajada. La ganancia, señora, es ver la sonrisa de un amigo cuando le llevas una botella de vino. La ganancia es saber que nadie en tu comunidad pasa hambre. Esa es la única contabilidad que nos importa. Esas palabras resonaron en el corazón de Marie. En su vida en Francia, todo se medía en términos de beneficio personal. ¿Qué gano yo con esto? ¿Es eficiente? Pero en este pueblo, la moneda de cambio era el bienestar del otro. Era el afecto, la solidaridad. Luego, don Javier les contó una historia que los dejó aún más impresionados. Hace unos años, tuvimos unas lluvias terribles. El estero se desbordó y nos inundó casi todas las viñas. Perdimos casi toda la cosecha de ese año. Fue un desastre. Pierre, por instinto profesional, pensó inmediatamente en las pérdidas económicas, en los seguros, en la quiebra. Pero la historia de don Javier tomó un giro inesperado. Pero en ese momento, continuó, nadie se quedó de brazos cruzados. Los que tenían sus casas en zonas más altas recibieron a los que se habían inundado. Juntamos la poca comida que nos quedaba y la compartimos en ollas comunes. Y cuando el agua bajó, salimos todos juntos, con palas y carretillas. A limpiar el barro y a tratar de salvar lo que se pudiera. Nadie pasó hambre, y nadie se sintió solo. Pierre lo miró, perplejo. Para él, un desastre natural era sinónimo de pérdidas, de números rojos. Pero en las palabras de don Javier, había un valor que surgía de la pérdida, el valor de la unidad, de la resiliencia comunitaria. Cuando escuché esa historia, me di cuenta de que quería ser parte de esto, añadió Emily, tomando la mano de su madre. Entendí que la verdadera fortaleza no está en lo que tienes, sino en la gente que te rodea. María apretó la mano de su hija, con los ojos húmedos. Ahora empiezo a entender por qué elegiste este lugar, querida. En ese instante, una brisa recorrió el viñedo y, desde el pueblo, el sonido de las campanas de la iglesia volvió a llegar hasta ellos, claro y vibrante. Y junto a él, como un contrapunto perfecto, se escucharon las notas graves y profundas del guitarrón de un vecino que ensayaba en su patio. La música y las campanas se entrelazaron en el aire, creando una banda sonora única para ese momento. Pierre sintió que algo se rompía dentro de él. La coraza de lógica y eficiencia que había construido durante años se estaba agrietando, dejando entrar una luz nueva y cálida. Se dio cuenta de que en esa tierra, en esa comunidad, existía una riqueza que no se podía depositar en ningún banco,
una riqueza que solo se podía medir en abrazos, en platos de comida compartida y en la melodía de un guitarrón al atardecer. Unos días después, al atardecer, Emily llegó a casa con una energía contagiosa. «Hoy es la fiesta del pueblo, tienen que venir conmigo». Pierre y Marie no sabían muy bien qué esperar. ¿Sería una ceremonia religiosa, una feria agrícola? La curiosidad, sin embargo, pudo más que sus dudas, especialmente al ver el brillo infantil en los ojos de su hija. La plaza principal, normalmente tranquila, se había transformado en un hervidero de actividad. Guirnaldas de luces de colores se extendían entre los árboles y un gran escenario de madera se había levantado en el centro. El aire olía a anticuchos y empanadas friéndose en los puestos de comida, y la risa de los niños que corrían por todas partes llenaba la noche. «Es como un mundo de fantasía», susurró Marie, maravillada. Las fiestas en Francia solían ser eventos más formales o conciertos masivos, pero esto tenía un aire íntimo y familiar, a pesar de la multitud. De pronto, la música comenzó a sonar. No era rock ni pop, sino las notas alegres de una cueca, tocada por un grupo de músicos vestidos con trajes de guaso. Inmediatamente, varias parejas salieron a la improvisada pista de baile, agitando sus pañuelos blancos en el aire. Hombres, mujeres, ancianos y niños, todos parecían conocer los pasos de esa danza llena de coqueteo y energía. «Vamos a bailar», la animó Emily. Marie se sintió aterrada. «Pero si no sé cómo se hace». «No importa, yo te enseño», insistió su hija, arrastrándola hacia el centro de la plaza. Una señora mayor, al ver la torpeza de Marie, se acercó con una sonrisa y, sin decir una palabra, tomó sus manos y comenzó a guiarla suavemente. «Así, mija. Sienta la música nomás». Para su sorpresa, Marie empezó a relajarse. Sus pasos eran torpes, pero la alegría del ambiente era tan contagiosa que pronto se encontró riendo a carcajadas. Pierre, que observaba desde lejos, fue abordado por un grupo de niños que lo tomaron de las manos. «Baile con nosotros, caballero». A regañadientes, se dejó llevar. A los pocos minutos, al ritmo de la música y rodeado de risas infantiles, su rigidez se disolvió y una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. Se sentía como si su corazón latiera al compás del bombo. Cuando la cueca terminó, un momento de silencio solemne se apoderó de la plaza. Don Javier subió al escenario con su guitarrón y comenzó a tocar una tonada. Era una melodía profunda y emotiva que hablaba de la tierra, del amor y de la pérdida. La gente escuchaba en un silencio respetuoso, muchos con los ojos cerrados. Fue entonces cuando Marie lo comprendió todo. El sonido del guitarrón no era solo música, era la voz del pueblo, la narración de su historia, el latido de su alma colectiva. Era el sonido que unía el pasado con el presente, a los vivos con los que ya no estaban. Don Javier explicó desde el escenario: «Esta tonada es para nuestros antepasados, los que trabajaron esta tierra antes que nosotros y nos la dejaron como herencia. Gracias a ellos estamos aquí hoy». Un escalofrío recorrió a Marie. Comprendió que esa celebración no era solo una fiesta, sino un ritual para honrar la vida, la comunidad y la memoria. La noche culminó con un espectáculo de fuegos artificiales. Luces de colores explotaban en el cielo oscuro, iluminando los rostros felices de la multitud. Los niños gritaban de emoción y los adultos aplaudían. «¡Qué fiesta tan maravillosa!», dijo Marie, secándose una lágrima furtiva. En Francia, los espectadores estaban separados de los artistas. Pero aquí, todos eran participantes, todos eran protagonistas de la celebración. Al marcharse, varias personas se les acercaron. «Qué bueno que vinieron, ojalá vuelvan el próximo año para bailar otra cueca». Pierre y Marie se sentían abrumados por tanto cariño. «Emily», dijo Marie, abrazando a su hija, «ahora entiendo por qué te quedaste. Y me siento tan orgullosa de ti». Pierre asintió, con una emoción que rara vez mostraba. Aquí hay un valor que no se puede calcular. La forma en que se conectan, en que celebran la vida juntos es un sistema más fuerte que cualquier interés bancario. A lo lejos, el campanario de la iglesia dio las últimas campanadas de la noche. Sonaron como una nana, arropando al pueblo en una paz profunda y compartida. La mañana de la partida,
el cielo estaba cubierto por una capa de nubes grises que presagiaban lluvia. Pierre y Marie estaban sentados en el corredor, observando el jardín húmedo por el rocío. El aire fresco y limpio olía a tierra mojada. A pesar de la melancolía del día, sentían una calma que contrastaba con la agitación de su llegada. «Ya tenemos que irnos», susurró Marie, y un dolor sutil le oprimió el pecho. Había llegado con la firme intención de llevarse a Emily, pero ahora, la idea de marcharse le resultaba casi insoportable. «Mamá, papá», dijo Emily, acercándose con 2 tazas de té humeante. «Aunque fue poquito tiempo, estoy tan feliz de que hayan venido». Pierre tomó la taza, sus manos rodeando el calor. Se quedó en silencio un momento, y luego habló con una voz serena. «Emily, vinimos aquí para llevarte de vuelta». Pero estaba equivocado. Al ver cómo vives aquí, mi forma de pensar ha cambiado por completo. María sintió, con los ojos brillantes. Yo siento lo mismo. La vida en este lugar nos ha enseñado algo que habíamos olvidado en Francia. El calor humano, la generosidad que no espera nada a cambio. El camino que elegiste no era un error. Era el correcto. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Gracias. Que ustedes digan eso me da una paz inmensa. Don Javier y doña Isabel llegaron para despedirse. Isabel llevaba un paquete envuelto en un paño de cocina. Esto es una cosita nomás, para que se lleven de recuerdo. Dentro había un frasco de mermelada casera, un trozo de queso de cabra y una pequeña figura de un guaso a caballo, tallada en madera. Pero, por favor, ya nos han dado tanto, protestó Marie. Isabel sonrió. Para nosotros, es un honor compartir. El cariño no se mide, solo se entrega. Pierre, con el corazón encogido, inclinó la cabeza. Les agradecemos desde el fondo de nuestra alma. Vuelvan cuando quieran, dijo don Javier, dándole una palmada en la espalda. La próxima vez, para la vendimia, ahí sí que los vamos a hacer trabajar. No eran turistas despidiéndose de los locales. Eran amigos, casi familia, prometiendo un reencuentro. En el camino a la terminal, la gente salía de sus casas para saludarlos. Buen viaje, que vuelvan pronto. Con cada saludo, el sonido de una campana de alguna casa o el ladrido amistoso de un perro parecía unirse a la despedida. Era como si todo el pueblo los estuviera despidiendo. En la pequeña terminal, mientras esperaban el bus, Emily apretó con fuerza las manos de sus padres. Gracias por venir. De verdad, gracias. No, gracias a ti, respondió Pierre, envolviendo la mano de su hija entre las suyas. Vinimos a rescatarte, pero al final, fuimos nosotros los rescatados. La felicidad que encontraste aquí nos hace sentir orgullosos. Marie la abrazó, susurrándole al oído, hiciste bien en elegir este lugar. Nos has obligado a reexaminar nuestras vidas, a buscar lo que es verdaderamente importante más allá del dinero y el estatus. El bus llegó y las puertas se abrieron. Se subieron, mirando hacia atrás, sin dejar de ver a su hija. Mientras el bus se ponía en marcha, Emily agitaba la mano, con lágrimas y una sonrisa mezcladas en su rostro. Adiós, nos vemos pronto. Pierre y Marie también agitaban las manos, hasta que su figura se hizo pequeña y desapareció. En ese instante, desde la pequeña capilla del pueblo, la campana sonó una última vez. Su eco pareció seguirlos por el camino. Dentro del bus, Marie sacó la pequeña figura de madera del guaso. Tenemos que llevarnos esto a Francia, dijo. El recuerdo de todo lo que aprendimos aquí. Quizás pueda cambiar nuestras vidas. Pierre miró el paisaje de viñedos que se alejaba. Sí, murmuró. Olvidemos el viejo plan. Es hora de empezar a vivir de una manera nueva. En sus corazones, las sonrisas de la gente del pueblo y la melodía del guitarrón estaban grabadas para siempre. 12 horas después de despegar de Santiago, el avión aterrizó en París. Mientras caminaban por el aeropuerto Charles de Gaulle, Pierre y Marie sentían sus cuerpos cansados, pero sus almas extrañamente ligeras. El eco de la música y las risas de Chile aún resonaba en sus oídos. Al llegar a su elegante apartamento, la realidad de su vida cotidiana los golpeó. Las paredes de piedra, los muebles de diseño, la nevera llena de vinos finos y quesos caros.
Todo lo que antes consideraban el epítome del éxito, ahora les parecía frío, impersonal, carente de vida. Al día siguiente, invitaron a unos amigos para contarles su experiencia. Sobre la mesa de centro, colocaron los regalos que habían traído, la mermelada, el queso, y la figura del guaso a caballo. Fue algo increíble, tienen que escucharlo, comenzó Marie, con un entusiasmo que sorprendió a sus amigos. Una señora nos abrió su pastelería después de cerrar solo para nosotros, y nos regaló dulces. Pierre continuó, y un vecino nos alojó en su casa sin conocernos de nada. Nos trataron como a su propia familia. Nos decían que lo hacían simplemente porque veníamos de lejos, como un gesto de bienvenida. Sus amigos los escuchaban con escepticismo. Eso es imposible en Europa, dijo uno. Seguro que esperaban algo a cambio, alguna propina. Marie negó con la cabeza enérgicamente. No, se equivocan. No querían nada. Su única recompensa era vernos felices. Su alegría era genuina. Un silencio incómodo se instaló en la sala. El concepto de una generosidad tan pura era ajeno a su mundo, un mundo regido por contratos invisibles y expectativas mutuas. Semanas después, Pierre estaba en una reunión en el banco. Su jefe hablaba apasionadamente sobre cómo maximizar los márgenes de beneficio. Pero en la mente de Pierre, resonaban las palabras de don Javier: la ganancia es ver la sonrisa de un amigo. Sintió una súbita revelación. El beneficio no podía ser el único objetivo. La verdadera riqueza de una sociedad radicaba en su capacidad para cuidarse a sí misma. Después de la reunión, se acercó a uno de sus gerentes más jóvenes. Estamos demasiado obsesionados con los números, le dijo. Pero estamos olvidando el activo más importante, la confianza, la comunidad. Invertir en eso es la única inversión que nunca pierde valor. El joven lo miró confundido, pero anotó sus palabras. Algo en Pierre había cambiado para siempre. Mientras tanto, Marie comenzó a trabajar como voluntaria en una escuela de su barrio, contando historias a los niños sobre diferentes culturas. ¿Saben lo que es tomar once?, les preguntó un día. Los niños negaron con la cabeza. En un país llamado Chile, por la tarde, las familias se reúnen a compartir el pan, a conversar, a estar juntos. No es una comida grande, pero es el momento más importante del día, porque es el momento de conectarse. El aula quedó en silencio. Los niños la escuchaban con una atención fascinada. Una niña levantó la mano. Yo quiero hacer eso en mi casa. El corazón de Marie se llenó de calor. La pequeña semilla que había recogido en el campo chileno estaba empezando a germinar en el corazón de París. Ese atardecer, Pierre y Marie salieron a su jardín. Habían comprado una pequeña campana de bronce y la colgaron de la rama de un árbol. El viento la hizo sonar, un tintineo suave y claro que les recordó la música del pueblo. Cada vez que escuche este sonido, me acordaré de ellos, dijo Marie, cerrando los ojos. Pierre la abrazó. Emily tenía razón. Encontró la verdadera felicidad en ese lugar. Y gracias a ella, nosotros también hemos aprendido qué es lo que de verdad importa en la vida. Hicieron una nueva promesa. A partir de ese día, intentarían vivir de otra manera. Serían los vecinos que ofrecen ayuda, los amigos que comparten su mesa, las personas que valoran una conversación por encima de cualquier bien material. Meses más tarde, llamaron a Emily. El próximo mes vamos a visitarte. Y esta vez, nos quedaremos más tiempo. Al otro lado de la línea, el grito de alegría de su hija resonó, puro y cristalino. ¡Qué felicidad! Don Javier y todo el pueblo se van a poner locos de contentos. El viaje de la pareja francesa ya no era una misión de rescate. Se había convertido en una peregrinación a su segundo hogar. Los lazos de su familia se habían fortalecido, y su visión del mundo había cambiado para siempre. Habían descubierto que la verdadera riqueza no se cuenta en euros, sino en la calidez de un abrazo, en la melodía de un guitarrón y en la infinita generosidad del corazón humano. La campana sonaba en su jardín de Francia. Era el eco del alma de un pequeño pueblo chileno, recordándoles cada día la lección más importante de sus vidas. ¿Qué te ha parecido esta historia? Tus opiniones y comentarios son muy valiosos para nosotros, así que no dudes en compartirlos.
Si te ha gustado, por favor, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido como este. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final.